Bueno, en otra información, Jorge, la verdad es que cómo va a sufrir usted si le toca a circular por la zona del viaducto elevado, que no le toca circular porque realmente es un caos. Que no se puede. En toda la zona hay un carrilito apenas y se vuelve de repente un verdadero desastre. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, que les dijo ya ni se quejen, ni empiecen a quejarse ni nada, pero que el viaducto elevado muy probablemente, o todo parece indicar, que va a tener que posponerse la fecha de entrega, porque la Sedena ha tenido que modificar un poco el proyecto y se ve obligado a posponerlo, Jorge. Sí, lo terminaron por posponer el día de ayer en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le habló al encargado de la Sedena de todas estas obras, tanto las que están en Veracruz como las que están en Baja California. Hablaba de los procesos, cuál es el avance. Y déjame decirle que apenas el avance del viaducto elevado tiene el 16%. Tiene el 16%. ¿Quién estaba haciendo? A diferencia del caso de la garita de Otay, que ese ya trae un porcentaje elevado, casi el 70%, y que prevén en septiembre ya el presidente incluso lo venga a inaugurar y que termine y sin ningún tipo de problema. En el caso, sabemos los retrasos que ha tenido este viaducto elevado, primero por los derechos de vía, ¿no? Sobre todo en la colonia Libertad. Y curiosamente se les dijo desde un principio, con notas periodísticas principalmente, porque ya sabemos que aquí el delegado no hace absolutamente nada, Ruiz Uribe, pero se les dijo lo complicado que resultaría. Estos trabajos de convencimiento, compra, y al final del día, qué bueno que no llegaron a la expropiación. Fue el acabose, sobre todo para muchas familias que dijeron, espérame, yo no quiero viaducto, ¿no? Yo quiero mi casa, yo quiero mi terreno, pero pues bajo el buen consentimiento de decirles, si no lo haces, te vamos a expropiar, la gente tuvo que entregar sus terrenos. Y es así como lograron ya por fin, y eso lo reconoce, y ahorita vamos a escuchar al presidente y al general ahí encargado de las obras, porque es la Sedena. Si no fuera la Sedena, esto tardaría otros 3 años más, ¿eh? También hay que decirlo. Sí, de hecho, hay un dato ahí interesante, ¿eh? La empresa K-Capital, si mal no recuerdo, es la que participó en el proyecto. Si bien la obra la está construyendo la Sedena, hay una empresa privada que participó para la confección de este proyecto y curiosamente está involucrada también en el proyecto del Tren Maya. Y ya vemos cómo ha tardado el proyecto del Tren Maya y cómo ha sido un verdadero desastre, algo muy complicado para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador llevar a cabo este proyecto, muy cuestionado, mucha gente no lo quiere, pero pues está involucrados directamente los encargados de uno con otro proyecto. Ahora, esta situación, como tú lo comentas, Jorge, ya se les había dicho a la Sedena, ya se les había dicho a las autoridades del gobierno de México, hubo amparos, hubo recursos legales que se presentaron, el proyecto no se contempló, no se tuvo la pericia por parte de los encargados de llevarlo a cabo para definir, número uno, las consecuencias que iba a generar este proyecto, porque realmente una situación caótica en toda esa zona. Y es un largo tramo realmente el que termina por estar en rehabilitación. Sí, es muchísimo, es muchísimo. Sobre todo en una ciudad y en una parte donde hay un gran flujo vehicular. Me ha tocado pasar por ahí cuando me ha tocado ir a Tijuana y realmente obviamente ya es un carril solamente que invade a otro y se vuelve ahí muy complicado realmente transitar. Y esto obviamente traslada el tránsito hacia otras áreas de Tijuana, que ya de por sí se encuentran saturadas. Pero sí hubo realmente omisión, creo yo, por parte del gobierno para identificar esto, porque lanzó el proyecto y luego se da cuenta que no está tan fácil como lo había pensado. Sí, que no era nada más poner la construcción, ¿no? Y empezar a hacer hoyos por todas partes. O sea, y eso que ni siquiera estamos hablando de que no han sabido manejar el tráfico, ¿eh? O sea, ni siquiera estamos hablando de eso. Claro. Porque nada más echaron la bronquita y el Ayuntamiento de Tijuana tuvo que solucionar esa parte cuando no hay coordinación, ¿no? Y no sabemos si porque Montserrat Caballero está viviendo en el cuartel y los de la Sedena están enojados por eso, pero no hay coordinación para poder llevar el tráfico o el tránsito para poder agilizarlo. Bueno, escuchemos al presidente para que usted lo tenga de viva voz del mandatario federal sobre los avances que se tienen a partir de la coordinación que se tiene. Bueno, no la coordinación, las órdenes que da el presidente hacia la Sedena para que esto ya por fin termine. Hablan de que hubo modificaciones, ya no solamente al tema de los derechos de vía, sino también a un tema de obra, y por lo cual ellos no lo dicen tal cual, pero sí podría haber retrasos en la entrega. Veamos. Afortunadamente,
ya la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes nos entregó el 100% del derecho de vía. La Colonia Libertad fue la que tuvo más dificultades y es el frente que iniciamos apenas hace unas 2 semanas. Y bueno, pues el resto de los componentes van avanzando. La parte del Cañón del Matadero, donde se está materializando un túnel, pues ya vamos con 160 metros lineales perforados del túnel, y efectivamente ahí vamos a tener un ajuste en el proyecto, como mencionó usted hace un rato, o le mencionaron hace un rato. Hay un ajuste al proyecto, pues derivado precisamente de las circunstancias del Cañón del Matadero y de las viviendas que están de la colonia El Mirador y de la colonia La Isla, el fraccionamiento La Isla, y en todo momento se está buscando precisamente no alterar o no afectar la integridad de las casas habitación que ya existen. Entonces, los ajustes son precisamente para eso. Estamos con especialistas y profesionales atendiendo estos pequeños ajustes. La otra buena noticia del viaducto, aunque hemos causado muchas molestias a la ciudadanía por el corte vial que se está haciendo en la Avenida Internacional, es que ya iniciamos la obra vertical. El día de ayer se colocó la primera columna de todo el circuito. Eso nos enorgullece mucho porque pues a partir de ahí la estructura va a empezar a notarse, la ciudadanía va a poder notar ya el avance. Todo lo que habíamos hecho era la cimentación profunda, y pues nadie veía absolutamente nada porque todo iba al subsuelo. Pero a partir de esta semana comenzó la obra vertical, y pues van a ir notando semana a semana un gran cambio en la Avenida Internacional con la construcción de este viaducto elevado. Y en la Colonia Libertad ya tenemos y estamos aumentando los equipos de perforación para acelerar la cimentación profunda de los puentes y vialidades que van a transitar desde la Garita del Chaparral hacia el aeropuerto, ese último segmento del viaducto, y estamos pues incrementando fuerza de trabajo, estamos trabajando horarios extendidos y avanzando con pie firme. La obra tiene un avance físico del 16.30%. ¿Cuántos kilómetros son de viaducto de la obra? De viaducto. En total son 9 de viaducto elevado más las rampas de ascenso y descenso. Son alrededor de 10.5 kilómetros en total. La inversión. La inversión ahorita la tenemos con 10,000 millones de pesos, ya incluyendo todos los componentes. Oye, Jorge, y no solo los 9 kilómetros o 10 kilómetros, sino que uno de estos kilómetros va a ser totalmente todo un puente, o sea, todo un túnel, perdón, un túnel. O sea, va a ser todavía una infraestructura más grande. Pero oye, eso... se dieron cuenta, Villa, que en el Cañón del Matadero es un desastre. Sí. O sea, ahorita se dieron cuenta. ¿Cuánto tuvo que pasar, no? Colapsó hace un año. O sea, ¿cómo te explico que ya tendrían que haberlo identificado? Ahora los residentes de la colonia El Soler, los residentes de la colonia Miramar, los residentes de toda esta zona, pues van a tener que empezar a sufrir, ¿no? Toda esta situación, porque, pues, este plan B que se dice, también los de la colonia El Mirador, por ejemplo, principalmente El Mirador, yo creo, son los que van a tener que padecer este plan B, porque se habla de un pequeño reajuste, pequeño entre comillas, porque imagínense ustedes una obra de estas, nada puede ser pequeño, puede afectar incluso zonas que pues ellos ya habían, que son incluso áreas verdes u otros puntos, porque para allá parece que se va a dirigir esta construcción. Ajá, entonces obviamente genera preocupación por parte de los residentes del Mirador. Y otra vez, la gente que vive en playas de Tijuana la va a padecer, ¿no? Otra vez, y lo curioso es que, querían vivir en playas de Tijuana, ¿no? Alejarse de la ciudad, del bullicio, del ruido. Querían vivir en la zona fifí de la ciudad, aténganse a las consecuencias. No, la verdad es que no, es broma. Es broma, porque realmente sí, pues nadie quiere vivir lo caótico que es. Esperemos que sí sea tan funcional como se está vendiendo ya, porque eso sería lo otro, ¿no? Y porque ya lo decía, imagínense, son 9 kilómetros más, sería 1,5 kilómetros de puras rampas. O sea, lo impresionante de esta obra que va a ser, cuando termine, sin duda alguna, lo mejor que el presidente va a dejar para Baja California, sin duda, ¿no? En temas de infraestructura, en las ciudades. Entonces, ¿ahora qué verá costa de qué? Exacto. Vamos a ver cuál le va a ser la funcionalidad. No nos vaya a ocurrir como un AIFA,
que al final está muy bonito, pero es inservible. Y es ahí donde tendrá que... A ver, ¿por qué el gobierno municipal de Tijuana no les dijo? Si son tan cercanos al presidente como dicen, o incluso hasta la gobernadora del estado, ¿por qué no le dijeron, hey, el Cañón del Matadero lo tienes que ver desde antes, ¿no? Como tienes que ver antes el tema de la Colonia Libertad. Y también las afectaciones ya no solamente a esta parte de la ciudad, Villa, la parte del Mirador, como decías, el Soler, sino también la parte de la Libertad donde ya están haciendo los trabajos. Sí, y donde pues ya lo comentaban, ahí lograron como que llegar a acuerdos y esta situación, pero después de todo este tiempo, imagínense qué mensaje para la gente, llevamos el 16% de la obra, todavía falta que empecemos a construir lo vertical, ¿no? Y estamos muy felices porque ya pusimos un pilar, pero ¿cuántos pilares va a requerir? Como 400 pilares, caray, o sea. Pero además es que ustedes no vieron el trabajo arduo que estábamos haciendo porque era subterráneo. Nah, a otro perro con ese hueso porque ya no la sabemos, ¿no? Pero bueno, al final del día, pues no nos queda otro más que confiar que la obra se va a hacer bien. Ahora sí que, como decía el presidente, ¿qué tan difícil es hacer? Nomás hacer hoyos y ya. ¿Te acuerdas? Cuando él decía que nomás era eso, sacar petróleo. Sí, es que no es difícil, ¿no? Sí, no, bien fácil. No es difícil poner ¿Cuánto batalló el presidente con el segundo piso del periférico? Claro. Él tuvo que haber sido el mejor ejemplo, ¿no? Lo andan desaforando. Es que él es el manda más, ¿no? Sí. Pero ¿qué tanto le costó en recursos, en movilización y todo? Por eso era lo importante de una obra como esta. Ahora, si le resulta al presidente, si queda como tal, y aunque obviamente va a entregar una primera etapa en septiembre, no va a alcanzar a cubrir para ese entonces va a estar en el 17%. Este 84% que le resta no lo va a alcanzar a terminar de aquí a septiembre, sí, nos queda claro. Pero pon tú que lo termine quizá a la mitad, el 50%, ¿no? Y que le entregue esta primera etapa. Ya cuando quien va a tenerse las dianas va a ser Claudia Sheinbaum, si es que llega a la presidencia, como todo parece indicar. Sería como un duro golpe al preanismo, de lograr algo que nadie había logrado. Y que ya se había propuesto en otras ocasiones, ¿no? Pero y que no le va a costar al gobierno del estado. Porque no creas que no, Villa... Acuérdate que Jaime Bonilla Valdés ya lo traía en mente. Sí, él lo iba a hacer con proyecto privado, creo. Iba a costar una gran cantidad de dinero. Que estos proyectos privados ya nos dimos cuenta lo que hacen. Le dan otra obra u otras obras por otro lado y utilizan esos recursos para posteriormente hacerlo. Porque no iba a ser APP, era inversión privada. Inversión privada. Pero bueno. Y ya Bonilla ya tenía todo hecho. Hay que acordarnos que ya lo tenía todo diseñado. Imagínate cuánto dinero no se iba a clavar también ahí, ¿no? Ya es que cuánto dinero se va a clavar. No, y discúlpeme que lo diga tan antiprofesional y antiperiodístico. No, pero la realidad es que cada obra que tenía Jaime Bonilla Valdés había un beneficio para él, ¿no? Y al final, y hasta para PCN. Como la de Macro y PCN. Que Macro le construyó un balcón ahí a PCN, precisamente. Después, curiosamente, de recibir la obra de la canalización del río Tijuana, por cierto. Lo mejor era que lo único bueno de las acciones que se hacían ahí con el bonillismo es que era Karen Postelwey quien tenía el trabajo ahí arquitectónico, ¿no? Pero de fuera de ahí, el trabajo administrativo y político era un desastre. Oye, lo único que preocupa es la empresa, ¿no? Que participó en el proyecto, porque es la misma que participó en el Tren Maya. Obviamente ha recibido cientos de millones de pesos en obras, en diversos proyectos, muchos importantes para el presidente Andrés Manuel López Obrador, y termina recayendo nuevamente en esta empresa. Pero ahora, si este proyecto lo confeccionó una empresa privada, todo esto también tenía que haber sido previsto, ¿no? Por parte de la autoridad. Y porque está llevando una gran tajada de esos 10,000 millones de pesos. Sí, sin duda, exactamente. ¿No? Entonces, eso es lo que o sea, al final del día sí le está costando a los mexicanos 10,000 millones de pesos. Claro. Esta obra. Pero no a los baja californianos, que ya sería otra bronca, porque sería incrementar la deuda que ya de por sí tenemos, ayer lo señalabas, de 27,000 millones de pesos. Y es curiosamente, y sobre todo señalaba el tema del impacto que si resulta positiva, porque hasta el momento es un caos, ¿no? O sea, hasta el momento. Pero si resulta positiva, le viene a echar abajo muchos de los argumentos. Ayer escuchaba a Gustavo Sánchez Vázquez, que mañana lo vamos a meter de pifia, de cómo alegaba el tema de la inversión que se tiene que hacer para Baja California, ¿no? Y cómo es que tergiversan la información y sacando de contexto absolutamente todo. Y esto le tumbaría esto y lo de la garita de Otay le tumbaría los argumentos al PRIAN, sobre todo por los malos planteamientos políticos que están haciendo.
Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.